Buenas noches, hermanos. Ya se están acabando las clases también de este ciclo. Están avanzando poco a poco, se han dado cuenta, ya vamos a entrar en el cuarto. ¿Qué pasó? Entonces está bien, sigan adelante. Vamos a trabajar ahora el tema de la psicología en la educación. Es un tema bastante importante, aunque hay algunas dificultades, ¿no? Algunas objeciones de algunas personas, de algunos grupos, ¿no? Que no consideran a la psicología como una herramienta válida para usarla, ¿no? Para ayudarnos en la tarea pastoral, también en la tarea educativa. Entonces, creo que tienen sus motivos también para, de alguna manera, cuestionar esto, pero una psicología bien empleada, es una herramienta bastante útil. Ah, entonces hay que tomarla desde ahí, ¿ya? Vamos a analizar algunas teorías que se muestran dentro de la psicología educativa para comprender un poco el trabajo que tenemos que hacer con las personas, ¿no? En diferentes momentos. Vamos a orar para encomendar la clase en manos del Señor y para que su Espíritu Santo nos ayude, ¿no? Nos dé el entendimiento, nos dé la comprensión, eh, que podamos entender con claridad, ¿no? Que sea de bendición la clase. Voy a pedir al hermano Pablo que pueda levantar una oración para iniciar la clase, ¿no? Adelante, hermano Pablo, por favor, prenda su micrófono y oramos. ¿Me escuchan? Así es. Sí. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias Señor, gracias Padre Celestial por este día que tú nos das. Señor, estamos aquí reunidos, Padre Celestial, para poder aprender más de ti, Señor. Te pido que nos des inteligencia, Señor, para poder recibir estas enseñanzas, Padre Celestial. Te pido a todos mis hermanos que estamos presentes, Señor, que para tomar atención, Padre Santo. De igual manera, te pido por tu siervo, Señor, que nos está enseñando, Padre Santo, del entendimiento, sabiduría para poder aprender más de ti, Padre Celestial. Guíanos, Señor mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Todo esto te lo dejo en tu precioso nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. También vamos a ver hoy día la propuesta educativa que tienen que presentar como trabajo final, ¿no? Como tarea final, tienen que presentarme una propuesta educativa, un proyecto, ¿no? Educativo para su iglesia local, ¿no? Cada uno participa en una iglesia, entonces tiene que, desde ese escenario, tiene que preparar un proyecto, ¿no? Un pequeño proyecto, una propuesta para que pueda servir de ayuda en la congregación local, ¿no? Cada uno ya conoce su situación particular de su iglesia, ¿no? Yo no podría opinar, no conozco muy de cerca las congregaciones, ¿no? Las he visitado, sí, ¿no? Conozco algunos hermanos de las congregaciones, pero la realidad eh, no la conozco muy de cerca, ¿no? Cada uno de ustedes conoce su iglesia, pues, ¿no? Ahí ha crecido, ahí se está formando, se está educando, está sirviendo, entonces conoce pues su situación, ¿no? Cada uno conoce su situación. Vamos a trabajar ese asunto también de la propuesta, cómo lo deben hacer, qué cosa es lo que se pide. Le voy a mostrar un ejemplo, ¿no? De una propuesta que hicimos hace un tiempo atrás para llevar una educación a los colegios, ¿no? Educación cristiana a los colegios en el campo de la sexualidad, ¿no? Tanto en la iglesia local como en los colegios llevamos esa propuesta y fue bastante aceptada, fue bastante requerida, ¿no? En diferentes colegios nacionales hemos estado apoyando con eso. Bien, después vamos a conversar un poco eso. Hoy vamos a ver algunos temas de la psicología aplicada a la educación.
Voy a hacer uso de algunos videos, ¿no? Algunos videos que me han proporcionado una, una persona hermana que es psicóloga que no ha podido estar hoy día. Le pedí por favor que me pueda ayudar compartiendo, pero está bastante ajetreada, tiene bastantes compromisos. Es que no puedo estar hoy día con nosotros, pero sí me facilitó algunos videos apropiados para la clase, ¿no? Le consulté y me dijo que esto sería bastante adecuado poder compartirlo sobre las teorías de aprendizaje, que es nuestro campo que nos interesa, ¿no? En el campo de la psicología se ha trabajado mucho esto. Hay teorías distintas para poder comprender el desarrollo de la persona, su capacidad cognitiva, su desarrollo orgánico también, ¿no? Y poder en base a eso aplicar algunas cosas, ¿no? Para poderlos llevar a un aprendizaje correcto. Entonces, nuestra labor, mis amados hermanos, necesariamente necesitamos algunas ayudas auxiliares, ¿no? De la ciencia. Creemos, a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el Espíritu Santo es el que puede ayudarnos de forma completa para poder entender, comprender, preparar nuestra mente, nuestro corazón, sin necesidad de nada más? ¿O qué opina? A ver, quiero soltar la pregunta. Usted como educador, como cristiano, ¿usted cree que no necesitamos más, solamente enseñar y el Espíritu Santo va a hacer todo lo demás? ¿O necesitamos algunas ayudas auxiliares? Mm, Sí, sí necesitamos ayuda si tenemos que prepararnos para recibir esa ayuda, ese complemento, ¿no? Ya, muy bien, hermano José. Entonces sí, hermano José está de parte que sí necesitamos alguna ayuda adicional, extra, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo sí nos ayuda, es sobre todo, pero nosotros somos humanos y como humanos para entender ni nosotros mismos podemos entendernos completamente, ¿no? Yo creo que la psicología cognitiva o el estudio también de los, ¿cómo se llama esto? De los traumas en las personas, ¿no? Es necesario. Yo llevé un curso de psicología también en el seminario pasado y sí ayuda a entender mejor a los hermanos, porque yo puedo decirle, está endemoniado, pero no puede ser así siempre. De repente su personalidad está sufriendo procesos o desde la niñez, ¿no? Y sufre procesos de traumas de negación ante el problema. Y eso con la psicología en parte sí ayuda. Ya, entonces ayuda necesariamente, ¿no? ¿Alguien está, digamos, alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión? Eh, ¿O coinciden con Leoncio o coinciden con hermano José, ¿no? Coincidimos, pastor. Coinciden, ¿ya? Sí. Sí, necesariamente no debemos ser, digamos, de una postura muy cerrada, ¿no? Muy, muy ultranza, donde no se permite el diálogo, no se permite el acercamiento, ¿no? Siempre ha habido esta pugna entre la fe y la ciencia, ¿no? La fe y la ciencia parece que no han podido asociar bonito esto, ¿no? Sin embargo, nosotros como cristianos creemos que la ciencia viene de Dios, ¿no? Dios provee la capacidad del hombre para poder descubrir y entender un poco lo que está a su alcance, que es el trabajo que hace la ciencia, ¿no? La ciencia descubre cosas que estaban ahí, pero que no se daban cuenta que estaban ahí, pues, ¿no? Y lo hacen a través de un estudio, ¿no? Científico. Bien, entonces vamos a estudiar un poco esto, ya vamos a ver un poco esto. Interesante las cosas que vamos a ver. Partiendo primero, ¿no? Partiendo primero de la definición de la psicología, ¿no? Cuando hablamos de psicología, estamos hablando de una ciencia que estudia la conducta humana. Esa es una definición sencilla de la psicología, ¿no? Estudia la conducta humana, cómo y por qué actúan los humanos, ¿no?
Entonces, como dice Leoncio, podemos ver diferentes actitudes en las personas, ¿no? Diferentes reacciones, comportamientos. Y a veces no todas las conductas son iguales, ¿no? Los comportamientos no son iguales. Los temperamentos no son iguales, ¿no? El carácter tampoco es igual. Entonces hay cosas que debemos entender por qué es así, ¿no? Una persona, un joven, un niño, ¿no? Para poderle alcanzar la instrucción de parte de Dios, ¿no? Hay que poderlos entender, comprender. Eh, con la psicología podemos comprender toda esta situación, ¿no? Ahora, Jesús en su ministerio, ¿no? Jesús en su ministerio, él entendía las realidades de las personas, ¿no? Eh, entendía la situación propia de cada grupo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba con las mujeres, él entendía la realidad de la mujer en ese tiempo, ¿no? Su situación propia, ¿no? Sus necesidades, entendía, ¿no? También entendía la situación de las personas marginadas, ¿no? Que vivían fuera de la ciudad por enfermedad o por otra cosa, ¿no? Él también entendía la situación de las multitudes que ya estaban cansadas de estar bajo la opresión romana, ¿no? Entonces, él comprendía el actuar de las personas, ¿no? También él experimentó lo que experimentamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, hay una vivencia en la persona de Cristo que le ayudó a poder comprender y entender las necesidades del hombre, ¿no? Y sus conductas también. Entonces, la psicología va por ahí, ¿no? Se encarga de estudiar los impulsos internos que el hombre tiene y qué es lo que le lleva a hacer o actuar de diferentes maneras, ¿no? También tiene que ver con la conciencia del hombre, ¿no? Estudia la conciencia del hombre, la psicología, ¿no? Ah, ahora, todo este estudio se basa en experimentos controlados, ¿no? Hay datos científicos, indicadores, ¿no? Detrás de todo esto hay un estudio, ¿no? Para poder determinar algunos conceptos, ¿no? Entonces, todo es un conjunto de cosas que se aplican para llegar a conclusiones, ¿no? En el campo de la psicología. Nuestro interés ahora es ver la teoría del aprendizaje, ¿no? Que es el campo que nos interesa en la parte educativa. Entonces, hay una teoría que se ha trabajado mucho sobre el juego, ¿no? Para enseñar, hay una teoría que la sostiene, ¿no? Piaget, un científico psicólogo bastante reconocido en la década de los 80, que presentó esta propuesta educativa a través de juegos, ¿no? Dijo que los juegos eran una ayuda fundamental para el aprendizaje. Ahora, hasta ese entonces, ¿no? Hasta el tiempo que apareció Piaget, el juego era censurado, ¿no? En las aulas, en los colegios, en los lugares de formación. El juego no era parte de la educación, no era una herramienta educativa, el juego, ¿no? Al contrario, era censurado, era castigado, disciplinado, si se encontraban en acciones de juego a los alumnos, ¿no? A los estudiantes. Sin embargo, se demostró a través del estudio, ¿no? Del experimento, se demostró que el juego es una herramienta bastante útil y que en diferentes momentos, ¿no? Las personas aprenden mucho mejor jugando. Interesante, ¿no? No solamente en el tiempo inicial de formación, ¿no? Sino también en el tiempo de adultez. Interesante, ¿no? Interesante en el tiempo de adultez, ¿no? Gente mayor aprende mejor jugando. Fíjese, y le cuento una experiencia. Yo muchos años he sido docente enseñando a personas de la tercera edad, personas ya de 65 para arriba, 70, 79, 80. Mi alumno más longevo que tenía casi llegaba a los 90, estaba bordeando los 90, ¿no?
Y yo les enseñaba tecnología, cómo usar la computadora, ¿no? Los programas, cómo entender un poco la tecnología. Y estas personas, pues, nacieron en una generación donde todavía las computadoras no aparecían, no crecieron con ellos, ¿no? Así que para ellos era difícil aprender a usar la computadora, muy difícil, ¿no? No sabían cómo agarrar el mouse, si se presionaba, se ponía arriba, abajo. No entendían el lenguaje de la máquina, lo que la máquina indicaba, la parte audiovisual, ¿no? O sea, era para ellos todo un mundo nuevo. ¿Y sabe cómo yo les enseñaba para que puedan ir comprendiendo cómo la máquina interactúa con ellos? ¿Sabe cómo lo hacía? A través de los juegos. Los juegos de que hay en las computadoras, el solitario, el buscaminas, carta blanca, esos juegos que hay, ayudaban para que estas personas, ¿sí?, ya mayores, pudieran entrar en un poco de confianza y de seguridad al momento de usar el equipo, las máquinas, ¿no? Así que la primera parte de la enseñanza era, les enseñaba a jugar, ¿no? Y jugando, iban aprendiendo, ¿no? Y captaban mucho más rápido de lo que yo les explicaba teóricamente y ayudándoles, ¿no? Entonces el juego es una herramienta importante. Vamos a ver un video donde se explica, un video de... Tome atención porque después de esto vamos a compartir un poco, vamos a dialogar un poco de esta teoría, ¿ya? De Piaget. Es tipos de juego que se pueden usar según Piaget, ¿ya? Le voy a compartir el video. Vamos a tomar atención de esto. Y luego conversamos un poco, ¿eh? A ver, tome nota, voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? A ver, acá está. Ya, a ver, escuchamos. Ya, a ver, usted me dice. Hola amigos, hoy veremos los tipos de juego, pero primero que todo, ¿qué es? El juego... ¿Se escucha? Sí, Ya, muy bien, ahí lo va. Ahí lo suelto otra vez. Hola amigos, hoy veremos los tipos de juego, pero primero que todo, ¿qué es? El juego es una actividad y derecho universal de todos los niños, pero no siempre es sencillo asegurarlo. Este se destaca por su papel como modo de proporcionar oportunidades para la expresión de la creatividad, la imaginación, la confianza en sí mismos, la autonomía y para el desarrollo de las capacidades y actitudes físicas, sociales, cognitivas y emocionales. Jean Piaget fue conocido por sus aportes al estudio de la infancia y su teoría constructivista, donde nos dice que el juego forma parte de la inteligencia del niño porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo, que son sensorio-motor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Existen 4 tipos de juegos según Piaget, que estos son: el juego funcional o de ejercicio. Este juego se desarrolla desde el nacimiento a los 2 años, el cual corresponde al estadio sensorio-motor. Este juego consiste en repetir una y otra vez una acción que le cause placer de obtener resultado inmediato al niño o niña. Por ejemplo, arrastrarse, gatear, chupar, lanzar. En este juego es ideal mirar a los ojos y hacer distintos gestos para lograr una conexión y que el bebé se sienta seguro. El juego simbólico. Este juego es propio del estadio preoperacional, por lo tanto es entre los 2 y 7 años. Este consiste en simular situaciones, objetos y personajes que no están presentes en el momento del juego. Por ejemplo, dar de comer a una muñeca, fingir situaciones con los muñecos, simular que hablan por teléfono o que es doctora, entre muchas más. Para favorecer este juego debemos tener las herramientas necesarias para que este juego se desarrolle. Podemos jugar con ellos imaginando situaciones ficticias que les ayuden a aprender
como por ejemplo jugando a los médicos, podemos enseñarle distintas partes de su cuerpo. El juego de reglas ocurre antes de la etapa operacional, es decir, desde los 6 años aproximadamente. A partir del uso de las primeras reglas decididas por los jugadores en el juego simbólico, los niños pueden empezar a realizar otros juegos reglados. En estos juegos, los jugadores saben antes de que inicie el juego lo que tiene que hacer cada uno, como por ejemplo los juegos tradicionales como jugar al escondite o al lobo. Una recomendación importante es no interrumpirlo, ya que el juego es lo más importante que los niños hacen para aprender, pero sí estar al tanto del juego, como observarlos o interferir si se presenta alguna situación de peligro. Juego de construcción. Aparece alrededor del primer año y se realiza simultáneamente con los demás tipos de juego. Este va evolucionando a lo largo de los años. Al principio, las construcciones se realizan individualmente y cuando mayores pueden participar de proyectos en común. Por ejemplo, juegos de bloques y cubos para meter uno dentro de otro, apilarlos y sobre todo derribarlos. Es importante que los niños tengan las herramientas necesarias para que este juego se realice y observar el juego y las diferentes competencias que se muestran, introduciendo novedades para conseguir mayor motivación y promoviendo interacciones entre el grupo. Muchas gracias por su atención. Adiós, hasta la próxima. Bien, ahí está. Los 4 tipos de juegos que se pueden apreciar en la propuesta de Piaget, ¿no? A ver, observe cada uno de ellos, ¿eh? Y dígame en qué casos se podría usar alguno de ellos, en qué circunstancias, tomándolo en nuestro campo, ¿no? De la educación cristiana, ¿no? Porque estos 4 tipos de juegos se está hablando en un aprendizaje en la formación del niño, ¿no? Niño, adolescente. Ahora, ¿cómo esto lo podemos aplicar, ¿no? Esta idea de los juegos en en la educación cristiana que nosotros estamos brindando en la iglesia local, ¿no? A ver, ¿de qué manera podríamos encajar esto? Primero, ¿no? El primer tipo de juego tiene que ver con ¿qué? Con la parte de las sensaciones, ¿no? De los sentidos. Porque lo primero que los niños empiezan a captar en sus primeros años son lo que sus sentidos les permiten alcanzar, ¿no? Su vista, su oído, su olfato, sus manos, ¿no? Entonces, a través de eso viene su primera etapa de aprendizaje, jugando, ¿no? Tocando, moviendo, tirando, chupando las cosas, ¿no? Les da un tipo de acercamiento a aprender, ¿no? A aprender. Pero crece luego, más. sí. Pastor, lo que pasa es que los niños, digamos, no hay que decirles no, ellos crecen con prioridad, o sea, se les da, digamos, la sinceridad, que ellos crezcan y tomen esa evaluación ellos mismos, porque si lo atajamos, ellos van a vivir con impedimento, o sea, impidiendo que no crezca, ¿no? Y vean digamos, compartiendo el adulto, que a pesar que en su crecimiento este niño esté formando, digamos, viendo que los padres enseñándole a los hijos, es como la iglesia, ¿no? Digamos, si nosotros no enseñamos a los niños como juego dominical, quiénes son los profetas, los discípulos, digamos, y la disciplina, ¿no? Y la enseñanza y el servicio, prácticamente, pastor, si no enseñamos esto, entonces los chicos van a crecer, digamos, digamos, no con el amor de Dios, ¿no? Tanto también está involucrado los padres, ¿no? Los padres también tienen, el padre que es cristiano tiene que también enseñar a ellos. Pues, si hay padres que no enseñan, digamos, a sus hijos, digamos, el hijo va a crecer mirando al padre, digamos, el padre desde el mundo, pero si el hijo mira al cristiano y si realmente el cristiano enseña a sus hijos, ¿cuál es el amor de Dios, ¿no? El servicio, digamos, pastor, algo así, digamos, ¿no? Por eso a los niños tenemos que darle prioridad y enseñanza y valentía, y ellos van creciendo con fuerza y con esa educación también. Ya, sí, está bien, muy bien.
Pero digamos en los primeros años, digamos tomando el ejemplo de lo que se está mostrando ahí, ¿cómo podemos nosotros llevar a cabo esta labor como iglesia, ¿no? Y ahí en el video hemos visto que a los niños se les enseña desde los 0 a 2 años, ¿no? Se les va enseñando. Ahora, dentro de la educación cristiana que tenemos en la iglesia, hay un ambiente, hay un espacio para poder enseñar a los niños de 0 a 2 años. Hay momentos para poder enseñarles a ellos acerca de la educación cristiana, enseñarle la fe, el amor de Dios. Hay espacios en la congregación donde usted está, hay espacios donde se enseñan a niños de 0 a 2 años. Por ejemplo, pastor, cuando estaba, digamos, y en la iglesia sí que había esta pandemia, antes nosotros, digamos, recibíamos a los niños, separamos a las hermanas y a los niños que hacíamos nosotros como servicio, ¿no? O sea, los niños de los padres, para que estén tranquilos escuchando la palabra de Dios, ellos se encargaban a los hijos a nosotros y en un jardín, digamos, ¿no? Enseñamos los juegos, cosas, digamos, así como como hemos visto, casi igual, pastor, ¿ya? Enseñarle también unas figuritas, porque en realidad, pastor, los niños aprenden el vientre de su madre, se escuchan y oyen, y cuando nacen, ellos están mirando, se están desarrollándose ya. Por eso que yo en la iglesia a veces, como diácono, organizando como los demás diáconos, haciendo este tema, ¿no? A ver, los padres que vienen con sus niños, encargan a nosotros, y escogemos unas 4 o 5 hermanas, que enseña a los niños, tanto como hermanos de igual manera, y así, ¿no? Así era el tema, pero ¿no? Para que los padres tengan también el tiempo de que los hijos no molesten, estén cargando, ay, mi hijo que está llorando. Entonces nosotros tomamos esa molestia, ¿no? Y ayudarles a ellos y ponerles como que una jardín y enseñarles, pues, ¿no? Y así era todo el domingo, como una escuela dominical para ellos, ¿no? Algo así. Claro. O sea, la idea es tomar a los niños, ¿no? Con la primera finalidad que es enseñarles la fe cristiana, ¿no? Enseñarles, ¿no? Ese es el primer motivo por qué a los niños se les lleva a otro lugar, ¿no? No es necesariamente retirar a los niños para que no hagan bulla, no. Ni tampoco es para entretenerlos mientras están haciendo, los adultos están recibiendo su enseñanza, no. A los niños se les separa para enseñarles. Ese es el primer objetivo, ¿no? Ahora, ¿cómo enseño a un niño de 0 a 2 años? ¿Cómo le enseño? ¿Cómo le enseño a un niño de 0 a 2 años? Por ejemplo, el amor de Dios. Quiero que ese niño desde 0 a 2 años vaya entendiendo lo que es el amor a Dios, que Dios le ama, ¿no? Que Dios es su padre. ¿Cómo le puedo enseñar a un niño de 0 a 2 años eso, ¿no? Que Dios le ama? Pastor. Sí, Pablo. Quisiera hacer un comentario, ¿no? Los que normalmente enseñamos tenemos que tener en cuenta también que, ¿no? Que los niños cuando son más menores, máximo te atienden 5 minutos, pastor. ¿No? Eso también tienes que tener en cuenta. Lo que usted dice es cierto, ¿no? Por ejemplo, los niños que son de 0 a 2 años, normalmente se les enseña con títeres, ¿no? Se les da bastante aprestamiento, ¿no? A los niños. Claro, pero ahí, por ejemplo, en el video que hemos visto, está mencionando que ellos aprenden, ¿no? Según la investigación, el estudio. ¿Ellos cómo se aprenden? Un niño de 0 a 2 años, ¿cómo aprende? ¿Escuchando? ¿No? ¿Aprende escuchando? ¿Aprende conceptos? O sea, si tú le dices Dios te ama, ¿él lo va a comprender? Bien. No. ¿Ellos cómo aprenden? Ellos aprenden a través de sus sentidos. Sensorial, pues, ¿no? Ellos trabajan mucho la parte sensitiva, ¿no? Agarrando cosas. Por eso usted ve cuando un niño está en cuna, ¿no? Echado en la cuna, se le ponen objetos para que traten de alcanzarlo, ¿no? Porque él quiere sentir, quiere agarrar. También aprenden arrojando cosas y volviéndolas a coger. Aprenden poniéndose las cosas en la boca. No sé si usted, los que hemos tenido niños, ¿no? O bueno, creo que todos de alguna manera conocemos a algún niño. Los niños cuando son pequeños de 0 a 2 años, ¿qué hacen con las cosas? Se lo llevan a la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una forma de querer experimentar
y conocer el mundo que les rodea, ¿no? Son sensitivas, la educación es sensitiva, atrae los sentidos. Entonces, de esa manera, interactuamos con ellos para poderles transmitir una enseñanza, ¿no? Y esa es la idea de esta primera parte de Piaget, ¿no? De los niños de 0 a 2 años, que deberíamos considerar si es que nosotros pretendemos llevar una enseñanza a esa edad, ¿no? De 0 a 2 años, ¿no? Porque normalmente la escuela dominical como que recibe solo a niños cuando ya tienen, van al colegio, ¿no? Ya saben leer y escribir, ¿no? 5 años, a partir de esa edad. Pero los más pequeñitos, los que están de 0 a 2 años, a veces están en cuna, pero no les hacen nada a los niños, ¿no? Están sentaditos con la mamá, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hay una forma de poderles ir enseñando a ellos sobre sobre su forma, cómo ellos van aprendiendo, ¿no? A través de la manera sensorial, ¿no? La primera etapa. Ahora, la segunda etapa que se presenta acá en la parte de los juegos, ¿no? Es interesante, hay que considerar esto, la educación a través de los juegos. Ahora, la segunda etapa, ¿cuál es? Luego de que el niño de 0 a 2 años experimenta ese juego sensorial, ¿no? Tocando, o llevándose a la boca, botando, recogiendo, ¿no? La segunda parte, ¿cuál es? ¿Recuerda? Regla de los de la- Simbólico. Juego de las Simbólico. Simbólico. Ya. ¿Cómo es eso? A ver, Con juegos, pastor. es un juego. Simular, fingir Maquinar alguna situaciones. actividad, ¿no? Teniendo las herramientas necesarias para que ellos vean que funcione, ¿no? Por ejemplo, pueden simular, fingir que están manejando un auto, ¿no? Y a ellos les gusta, pues, ¿no? Claro. Y las señales de tránsito. Entonces, Jugar a los doctores. Jugar al doctor, ¿no? Mm. O jugar a la casa, ¿no? Jugar a los bomberos, jugar diferentes situaciones que le acompañan, son propicias para poder jugar, ¿no? Y Imaginar situaciones ficticias. ajá, generar situaciones ficticias, pero esto le lleva a un aprendizaje, ¿no? Y también se presta también esto para poder llevar una educación, ¿no? Como en el caso de cuando juegan al doctor, ¿no? Juegan al doctor y a través de eso se puede usar para enseñarle partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la prevención frente al abuso sexual en los niños de esa edad, ¿no? 4, 5, 6 años, ¿no? Cómo yo le enseño qué cosa es un abuso sexual, ¿no? Cómo él puede distinguir quién quiere abusar de él, ¿no? Entonces, a través de este tipo de juegos, podemos explorar un poco su cuerpo, ¿no? Enseñarle un poco acerca de su cuerpo y quiénes son las personas, únicas personas que podrían tocarle, ¿no? Y de esa manera llevamos una prevención en el caso de ellos, ¿no? Cuando queremos enseñarle, por ejemplo, acerca de este tema, ¿no? De la sexualidad y cómo prevenir diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la creación, ¿no? De la creación de Dios, podemos recrear todo un escenario como si estuviéramos describiendo el relato de la creación, ¿no? Jugando con ellos, ¿no? La creación de las cosas que Dios hizo, pues, ¿no? Los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa manera les vamos enseñando, ¿no? Enseñando. Acerca del pecado, por ejemplo, también le podemos enseñar a los niños a través de recreaciones, ¿no? Armar situaciones ficticias, ¿no? Para que ellos puedan entender. Ahora, fíjense que esto es una tarea y hay que tener las herramientas adecuadas, ¿no? Para poderlo hacer. El marco también adecuado para poder canalizar bien las ideas que quiero transmitir, ¿no? Entonces, mire, fíjese, a través del juego, ellos van formando un aprendizaje. Y que es un aprendizaje significativo, o sea, que queda registrado en la mente de ellos, ¿no? Como una
etapa formativa. Y queda la enseñanza ahí, ¿no? Queda la enseñanza. No sé si usted a esa edad ha jugado recreando cosas, ¿no? Creo que todos hemos pasado en algún momento por esa etapa, ¿no? Jugar a algo de niños, ¿no? Recreando escenarios cotidianos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, hacer una casa, ¿no? Fuera armar que estamos haciendo una casa, ¿no? Con madera, con cartón y todas esas cosas, ¿no? Esas recreaciones. Bien, entonces esta segunda etapa es interesante. Ahora, la tercera etapa tiene que ver con ¿qué? ¿Recuerda? La tercera Juego etapa. de la Juego de construcción. reglas. Las reglas, Clase ¿no? constructiva. Juego de las reglas. Ahí ya empiezan el orden, ¿no? Se empieza a ordenar y poner parámetros, ¿no? Fíjese, las reglas, ¿no? Jugando, ¿no? O sea, ¿qué deben hacer? No deben hacer, ¿no? Hasta cuándo deben hacer y hasta cuándo no, ¿no? Entonces, todo ese parámetro de reglas les va condicionando para sus conductas. Este es el momento donde a los chicos se les empieza a enseñar los límites, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento un joven debe saber hasta dónde llegar, ¿no? O una señorita hasta dónde llegar, ¿no? ¿Qué límites no debe pasar, ¿no? Hay un juego del semáforo, por ejemplo, ¿no? Interesante, donde se sabe ellos hasta dónde deben llegar, ¿no? Y por qué, ¿no? ¿Qué deben respetar, ¿no? Las normas, etcétera, etcétera, las sanciones. Por ejemplo, hay un ministerio, no sé si de repente usted lo conoce, hay un ministerio que se llama OANSA. No sé si he escuchado de este ministerio. No. OANSA. Sí, pastor, yo estuve trabajando con ellos como 4 años por lo menos en Lima. Ajá, ya. Muy bueno. Obreros, ¿cómo es el? Todos para la MIS. Sí, OANSA es un programa para niños, ¿no? De la escuela, Así es. de ayuda a la escuela dominical. Un buen programa, OANSA. Avanza, buena, sí. Muy bueno, OANSA. Solamente tiene un buen trabajo discipulado, pastor, sino que la disciplina es muy buena. Sí. Tiene el tema de los juegos y con eso ayuda y motiva también a los muchachos a poder participar. Ajá. Y algo interesante de este programa es que en los juegos hay normas, reglas, pues, Sí. donde hace que su equipo... No son de competencia, sino son de colaboración. Bueno, también hay un poco de competencia, pero son más orientados a premiar a todos y premiar más su esfuerzo, ¿no? Así es. Más que simplemente a ver quién gana y quién no gana, ¿no? Sí. Así es. Se pasaron una consulta. En Dígame. el caso, bueno, yo estaba en docencia desde inicial hasta adultos y cuando me tocó la capellanía con inicial, me pidieron formar valores. Yo trabajé con ellos la parte de coreografías porque enseñándoles no captaban mucho. Sí, como que aprendían la teoría, pero no la práctica. Entonces, en mi experiencia, lo que hice fue poner canciones y hacíamos coreografías con ellos, de pasajes de proverbios, salmos, ¿no? Y otros textos. Y, bueno, a nosotros nos ayudó bastante. Y cuando los chicos ya terminaron incluso los quinto, me cogió mucho el sentimiento porque lo que hicieron fue una representación de las coreografías que hicieron conmigo en inicial, ¿no? Me invitaron para el aniversario, ya para la graduación, y fue muy bonito recordar eso. En la parte psicomotriz, justamente en la parte de psicología infantil, educativa, mientras más sentidos están involucrados, mayor es el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, en el caso de las coreografías, se involucra no solamente el cuerpo, sino también la mente, la creatividad, y especialmente cuando los movimientos están relacionados con lo que estamos cantando, ¿no? Y mucho más si hay palabra específica directo, ¿no? Entonces eso, digamos, como que sella al niño, lo marca y se va formando valores, que es un concepto bien complicado en formar en niños de inicial y primero grado de primaria. Sí, sí, gracias, José. Sí, pues es importante lo que José estaba mencionando.
como ejemplo, ¿no? De lo que se está haciendo. Ahora, volviendo al tema del tercer tipo de juego, que eran las normas, ¿no? Las reglas. Interesante cómo esto se plantea, ¿no? Ellos van aprendiendo, ¿no? A desenvolverse en base a normas, ¿no? Y lo hacen a través de juegos, ¿no? Por ejemplo, los juegos en ese tiempo tienen reglas, ¿no? Por ejemplo, el juego del escondite o de las escondidas, ¿no? ¿Recuerdan cuáles eran las reglas, ¿no? De ese juego, ¿no? Primero uno tiene que contar hasta 10, ¿no? No puede voltearse sin terminar de contar hasta 10 o hasta 20, hasta el número que le den, ¿no? Y mientras cuenta no puede estar mirando atrás lo que están haciendo, ¿no? O sea, son normas, son reglas que tienen que obedecer, cumplir, ¿no? Y luego se establece un lugar de salvación, ¿no? Para aquellos que no son encontrados. No se pueden salvar si es que no van a ese lugar, ¿no? O sea, se ponen parámetros, ¿no? Límites, lugares que se deben respetar, ¿no? Entonces, todo eso ayuda, ¿no? En una formación de la persona en su desarrollo, ¿no? Del aprendizaje. Entonces, la tercer tipo de juego, con reglas, ¿no? Ahora, esto también es aplicable en el campo de los pequeños, pero también en el campo de los adultos, ¿no? Es aplicable, ¿no? Este ministerio de Avanza que les he mencionado, que también trabajamos muchos años con este ministerio, ¿no? Que ayudó a formar una generación, bueno, que ahora ya son jóvenes, ¿no? Y tienen bonitos recuerdos del tiempo de Avanza, ¿no? Este mismo sistema de juegos lo aplicamos en adultos, ¿no? Adultos, ya hermanos adultos, mayores, ¿no? 40, más o menos contemporáneos conmigo, ¿no? Entonces, y también daba resultados, ¿no? En lo que dice Josué, juegos que interactúas, ¿no? Donde te haces una parte solidaria, ¿no? Porque los juegos se prestan para todo eso, ¿no? El esfuerzo, la recompensa después del esfuerzo, ¿no? El ceder, ¿no? El saber perder también, ¿no? Cuando uno es derrotado. Y todo eso, interesante, ¿eh? Muy interesante la parte de los juegos con reglas, ¿no? Y la última etapa, ahora, la última etapa, ¿cuál es? El último tipo de juego. De construcción, dice. En construcción. Construcción. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Armar bloques, cubos. Ajá. Ya, Encajar también de las piezas de los juegos. Ya, buscar, ir construyendo y encajando piezas, ¿no? Esto tiene que ver ya con un desarrollo de una habilidad ya más intelectual, ¿no? Cómo voy encajando piezas de tal manera que puedan dar forma, se puede ir dando forma, construyendo, es construir. Eso se llama ya construir y llevar a un orden las cosas, ¿no? Con un logro final, ¿no? Eso es alcanzar una meta, ¿no? Terminar algo, luego de haber puesto todo en orden, lograr algo, ¿no? Una construcción. Por eso salieron en un tiempo esos bloques, en mi tiempo se llamaban mis ladrillos, se llamaban esos, ¿no? Luego se cambiaron, creo, de lo mismo, le llamaban bloques mágicos, luego no sé qué nombre le han dado, pero en mis tiempos eran mis ladrillos, ¿no? Donde eran pedazos donde se iban construyendo y le daban maquetas para que uno pueda construir, digamos, una casa, un auto, ¿no? Con llantas, etcétera, etcétera. Y eran desafíos, pues, que se presentaban, ¿no? Tú mirabas el modelo y tenías que llegar a esa meta, ¿no? Con tal de construirlo, ¿no? Y lograr un objetivo. Entonces, de esa manera se va educando, se va formando a los adolescentes a poder cumplir sus metas, ¿no? Los rompecabezas también era una forma de poder ayudar a sentir una realización, ¿no? A Lego, ahorita mi esposo me está diciendo, ¿no? Lego se llamaban sí, esos juegos, ¿no? Lego. Ya, ahora, los rompecabezas es un juego que ayuda no solamente a la asociación de ideas en la mente, sino a lograr objetivos, ¿no? Cuando uno termina de hacer algo, ¿cómo se siente cuando uno termina de hacer algo? Realizado, ¿no? ¿Cómo se va a sentir usted cuando termine todos sus estudios en STEP? Feliz. Realizado, ¿no? Ya.
eso, cuando uno alcanza un logro, se siente realizado, ¿no? Contento, estimulado, la autoestima como se fortalece, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de juegos constructivos llevan a una realización de la persona, ¿no? A sentir seguridad que sí puede hacerlo, ¿no? Sí puede terminarlo, sí puede cumplirlo, sí puede alcanzarlo, ¿no? Sí puede lograrlo, ¿no? Entonces, en esta etapa es muy interesante el aprendizaje. Mire, estas 4 formas, 4 tipos de juegos, son aplicables, ¿no? Dentro de la formación cristiana. Dentro de la formación cristiana se pueden usar estos tipos de juegos, ¿no? Para lograr los objetivos, ¿no? Dependiendo cuál es el enfoque de cada uno de ellos, ¿no? Y las herramientas que dispone para lograrlo, ¿no? Ahora, el juego, hermanos, es una, como dice ahí en la exposición, es una necesidad, ¿no? Un derecho, incluso lo ponen como un derecho de niños y niñas, ¿no? Pero va más con una necesidad, ¿no? Una necesidad que el niño y la niña necesitan esa expresión de juego, ¿no? Es parte de su desarrollo natural, el juego. Más bien cuando un niño, una niña, está un poco indiferente al juego, ahí hay que tener un cierto tipo de preocupación, ¿no? Porque lo natural, en un desarrollo natural de las personas es que siempre hay una propensión al juego, ¿no? Y el otro lado también que hay que observar es cuando hay mucha hiperactividad de parte de los niños, ¿no? Entonces son 2 extremos que hay que observar, ¿no? Que algo debe estar pasando. Muy bien, entonces esta es la primera parte de lo que se propone dentro de las teorías de aprendizaje, el juego, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo recuerdo que en las reuniones de jóvenes, ¿no? Que he participado, en las reuniones de matrimonios que he participado, en las reuniones de adultos, de varones que he participado, siempre se trataba de incluir algún juego, ¿no? Que se llamaba dinámica, ¿no? Para poder aperturar la mente a lo que iba a venir, ¿no? Sin embargo, la finalidad del juego no es entretener, sino enseñar. Recuerda esto, hermano. La finalidad de un juego dentro del campo donde usted se desarrolle tiene la finalidad de enseñar, no de entretener, ¿no? Esa es la finalidad principal del juego, ¿no? No es solamente entretener, hacer reír, sino educar, enseñar a través de ese juego, ¿no? Entonces, Pastor, sí. justamente cuando trabajamos terapia con adolescentes y jóvenes, trabajamos mucho las dinámicas y los juegos con propósito. Y el objetivo es identificar áreas en los muchachos que están dañadas y a través del juego hacer terapia para poder restaurar eso. Y en los campamentos se utiliza mucho eso porque permite aflorar lo que está pasando en los muchachos, diagnosticar y aparte eso también poderlos ministrar y restaurar. Efectivamente. Entonces es un trabajo terapéutico también el que se puede lograr a través de esto, ¿no? Incluso en estas actividades de juegos hay situaciones donde muchos adolescentes, jóvenes, pueden ir sacando a luz algunas cosas que tienen ahí escondidas, ¿no? Encerradas, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, tome esto, ¿ya? Tome esto como parte de sus propuestas educativas dentro de su trabajo como educador, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora otra propuesta también que trae otro estudioso de la psicología, ¿no? Que se llama John Bowlby, ¿no? Donde él indica que la infancia, ¿no?
la infancia de una persona puede afectar mucho la vida, ¿no? Luego en la futura persona, ¿no? Cómo la infancia puede afectar la vida, ¿no? De lo que haya recibido en la infancia puede determinar muchas cosas de lo que él va a hacer después, ¿no? Así que hay que tener mucha preocupación en el trabajo en la infancia, ¿no? En la infancia, mire, la infancia es una etapa importante para poder formar, ¿no? Salomón dice, ¿en qué momento se le debe instruir a la persona? Cuando es joven, Instruye al niño en su camino. niño. Y esa palabra niño, ¿no? En el idioma original, en el hebreo, está hablando de una persona que aún está en cuidados maternos. Fíjese. O sea, esa palabra niño tiene que ver con no es con un niño ya que está desarrollando actividades, sino con un niño que está en cuidados maternos, o sea, está en crianza, ¿no? Está lactando, está recibiendo cuidados de la mamá, ¿no? Dice, instruye a ese niño en ese tiempo, ¿no? Para que cuando sea viejo no sea parte del camino que fue instruido, ¿no? Entonces, la infancia es muy importante porque determina luego lo que esa persona podrá ser o creer, ¿no? Entonces, hay una teoría estudiada también por este psicólogo llamado Bowley, un hombre americano, ¿no? Donde él menciona que es la teoría del apego, ¿no? Cómo la infancia afecta la vida, ¿no? De John Bowlby. Entonces voy a pasar este video también para observar lo que él está proponiendo en su estudio científico sobre cómo la infancia puede influir mucho luego en la adultez, ¿no? Vamos a observar, ¿ya? Tome nota de lo que el video enseña. Y luego vamos a conversar sobre eso. A ver, voy a proyectar entonces. Tome nota. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Voy a compartir. Ahí va. A ver, me indica si se ve, ¿ya? A ver. ¿Está bien? La teoría del apego sostiene que un fuerte vínculo emocional y físico con un cuidador principal en nuestros primeros años de vida es fundamental para nuestro desarrollo. Si nuestro vínculo es fuerte y tenemos un apego seguro, entonces nos sentimos seguros para explorar el mundo. Sabemos que siempre existe esa base segura a la que podemos regresar en cualquier momento. Si nuestro vínculo es débil, nos sentimos con apego inseguro. Tenemos miedo de salir o explorar un mundo de aspecto bastante aterrador, porque no estamos seguros si podemos regresar. Se dice que las personas que tienen un apego seguro tienen mayor confianza, pueden conectarse con otros y, como resultado, tienen más éxito en la vida. Las personas con apego inseguro tienden a desconfiar de los demás, carecen de habilidades sociales y tienen problemas para formar relaciones. Hay un tipo de apego seguro y hay 3 tipos de apegos inseguros: ambivalente, evitativo y desorganizado. En respuesta a la angustia, los primeros 3 reaccionan organizados, mientras que el último actúa desorganizado. Para comprender mejor la teoría, veamos al señor y señora Smith, que tienen 4 hijos: Luca, Ana, José y Amanda. Los Smith son padres encantadores, que abrazan, hacen contacto visual frecuente, hablan afectuosamente y siempre están ahí para sus hijos. Pero un día, el señor Smith se enferma y muere. Para la señora Smith, la vida ahora se vuelve muy difícil. Ella pasa todo el día trabajando al mismo tiempo que trata de cuidar a sus hijos. Una tarea imposible. A los 6 años de edad, el cerebro de Luca está avanzado en su desarrollo. Su carácter es fuerte y su visión del mundo está formada. La nueva situación no lo afecta mucho. Él sabe que siempre está mamá, su refugio seguro. Se siente con un apego seguro. Más tarde se convierte en un joven confiado y optimista. Su propia imagen es positiva. Ana, que tiene 3 años, tiene problemas para hacer frente a la nueva falta de atención.
Para Ana, su madre ahora actúa de manera impredecible. Está ansiosa por su relación y como resultado se vuelve pegajosa. Para llamar la atención de su madre, ella tiene que elevar su estado emocional y gritar. Cuando su madre finalmente reacciona con una respuesta predecible, ella actúa de manera ambivalente y no muestra sus verdaderos sentimientos. Más adelante en la vida, otros piensan que Ana es impredecible o malhumorada. Su autoimagen es menos positiva. Su estilo de apego es ambivalente. José, de 2 años, pasa sus días con su tío, que lo ama, pero piensa que una buena educación significa ser estricto. Si el pequeño José muestra demasiadas emociones o es demasiado bullicioso, su tío se enoja y a veces es punitivo. Esto asusta a José. Aprende que para evitar el miedo debe evitar mostrar sus sentimientos, también en otras situaciones. Como adulto, continúa con esta estrategia y tiene problemas para entablar relaciones. Su imagen de sí mismo es bastante negativa. Su apego es evitativo. Amanda, que solo tiene 1 año, es enviada a una guardería. El personal ahí está bastante mal capacitado, sobrecargado de trabajo y a menudo muy estresado. Algunos son hasta abusivos. Por lo tanto, Amanda se siente ansiosa respecto de las personas de las que busca seguridad, un conflicto que desorganiza totalmente sus ideas sobre el amor y la seguridad. Mientras experimenta miedo sin resolución, trata de evitar todas las situaciones sociales. Como adulta, ella se considera indigna de amor. Su imagen propia es muy negativa. Su apego es desorganizado. Nuestro apego se forma en los primeros años de nuestras vidas, un momento en que somos demasiado jóvenes para comunicar nuestra ansiedad y, como resultado, podemos experimentar altos niveles de estrés. Luego, nuestra glándula suprarrenal, un órgano que se encuentra encima de nuestros riñones, produce las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial aumenta y nos ponemos alertas. Si eso sucede con frecuencia, se llama estrés tóxico. Tóxico porque perjudica el desarrollo del cerebro de un niño y debilita el sistema inmune. En embriones o a una edad muy temprana, el estrés tóxico puede incluso cambiar las expresiones de los genes, lo que puede afectar nuestra salud muchas décadas después. Al simular una situación extraña, podemos evaluar un estilo de apego, ya a la edad de 1 año. Para hacer esto, dejamos que el niño juegue con su madre durante unos minutos dentro de una habitación. Luego se deja solo al niño. El momento clave es la reacción del niño cuando su madre regresa. Los niños con apego seguro primero suelen abrazar a su madre, luego pueden calmarse y volver a jugar. Los niños con apego inseguro pueden ser ambivalentes y evitativos. Algunos no pueden dejar de llorar o se niegan a seguir jugando. Los efectos a largo plazo de nuestro apego en los primeros años están bien documentados. Utilizando esta teoría, los investigadores de la Universidad de Minnesota pudieron predecir ya a los 3 años si un niño abandonaría la escuela secundaria con un 77% de precisión. En otro estudio, se pidió a los estudiantes universitarios de Harvard que evaluaran qué tan cerca se sentían de sus padres. 35 años después, se les preguntó sobre su salud. El 91% de los que dijeron que tenían una relación bastante quebrada con su madre también fueron diagnosticados con problemas de salud, incluyendo enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión y alcoholismo. Para aquellos que habían reportado una relación cálida, la cifra de diagnóstico de salud deficiente fue solo del 45%. Pero hay otra razón por la cual los primeros años se merecen una atención especial. Son el punto de partida para comportamientos posteriores. Un niño que se siente con apego seguro a los 2 años puede hacer amigos en el jardín de infantes. Su cosmovisión se refuerza con cada interacción y desarrolla optimismo. Como resultado, tiene buenas relaciones en la escuela, luego en la universidad y luego en el trabajo. Los niños muy inseguros pueden perder esta oportunidad. El psicólogo John Bowlby, pionero en la teoría del apego, presuntamente dijo: lo que no se puede comunicar a la madre, no se puede comunicar al yo. En otras palabras, aquellos que se sienten con apego inseguro pueden no entenderse bien a sí mismos. Para saber quiénes son y qué sienten, es posible que tengan que retroceder en el tiempo.
Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente Ya, bueno, esa es la publicidad de la página bueno, esa es una página donde ustedes pueden entrar también, hermanos, porque hay diferentes materiales libres, son gratuitos, son permitidos, ¿no? No estamos pirateando ni nada de eso. Son Simbólico creativo. permitidos y hay recursos, muy buenos recursos para que podamos nutrir un poco más nuestro aprendizaje. Ahora, bueno, ahí está la teoría del apego. Interesante, ¿eh? Interesante esto, porque nos da una orientación, nos muestra un poco la situación que se está presentando en este estudio, ¿no? de la infancia. Ahí, yo he visto que hay tres cosas importantes que observar ahí, ¿no? Cómo la persona puede lograr sus objetivos, ¿no? Ya cuando es joven, luego como es adulto, ¿no? Dentro de la escuela, dentro de la universidad. Y yo considero también dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia, este tipo de situaciones que se puedan presentar, ¿no? Porque no hay que olvidar que la iglesia, ¿no? Es una comunidad de personas, ¿no? Nosotros no trabajamos con cosas, trabajamos con personas, ¿no? Los que vienen a la iglesia son personas. Y cada persona viene con una historia diferente, ¿no? Con un trasfondo diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo entenderlo, ¿no? ¿Cómo poder entender y poder llegar con una palabra adecuada? Por ejemplo, ¿no? Aquí en esta teoría del apego, menciona que el que no ha tenido una infancia con bastante seguridad, y la seguridad se la proporciona pues sus padres, ¿no? Va a tener problemas de identidad cuando ya sea mayor, ¿no? Cuando sea joven. Va a tener problemas para relacionarse, dice, ¿no? Para interactuar. Le va a costar hacer, digamos, entrar en una relación social, ¿no? Entonces hay un problema atrás, ¿no? ¿Cuál es? La falta que en la infancia no ha habido una seguridad, o sea, no ha habido alguien que le dé un acercamiento, ¿no? Que le brinde seguridad, protección, cuidados, ¿no? Amor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es importante, ¿no? Cuando una persona viene con una situación así, ¿cómo podemos entender y ayudar, ¿no? Ahora, ¿en qué otro asunto nos ayuda a ver esto, ¿no? Sobre la teoría del apego, ¿no? Sobre el tema de la salud, ¿no? Fíjense que el tema de la salud, ¿no? Hay personas que pueden padecer algunas enfermedades, ¿no? Pero que son enfermedades que han ido siendo sembradas en sus primeros años, ¿no? Por la falta de apego que tuvieron, ¿no? Mire ese estudio que se ha hecho en la universidad, donde el 90 y tanto % a una edad ya adulta empezaron a mostrar algunos síntomas de enfermedad. Y fíjese, hermano, ¿no? Cuando estaba viendo este asunto también de la teoría del apego, que ahora yo me puedo entender un poco mejor, ¿no? Algunos hermanos ya adultos, ¿no? Que tienen algunos problemas de salud. Y cuando revisamos un poco sus antecedentes, ¿no? Familiares y de niñez, me he dado con la sorpresa de que han sido hermanos que han sufrido mucho en su infancia. Por lo menos ya he detectado a 3, ¿no? Hermanos en mi congregación que tienen cuadros de salud, ¿no? Deficiente, y que a pesar de que se han hecho un estudio, otro estudio, no determinan bien las causas de su enfermedad, ¿no? Y tienen una constante, que han sido hermanos, ¿no?
o hermanas que han tenido bastante sufrimiento en su niñez, en su infancia. Y más o menos coincide con lo que aquí en la teoría del apego se está mostrando, ¿no? Que en los primeros años ayuda a formar eso lo que va a ser un sistema de protección para el propio cuerpo, ¿no? El sistema inmune, ¿no? Fíjese, ¿eh? Debe tener alguna relación, algo debe estar trabajando ahí, ¿no? Para que ocurra esto, ¿no? Hay que entender, hay que comprender, ¿no? Que hay personas que han atravesado eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro que ha visto acá en la teoría del apego? A ver, comparta, a ver, hermano. Dejo el micro abierto para que usted pueda compartir. Pastor, lo que pasa es que lo que he visto yo en esta imagen, digamos, sí, el vínculo, ¿no? O sea, el término de la familia. Cómo terminan los padres, los hijos, ¿no? Y cómo el padre se va y queda sola la madre y los hijos, y ahí cómo comienza el delirio de la mujer, ¿no? Trabajar, sustentar, y cómo estar con los hijos, ¿no? Y he visto, digamos, que no estás seguro, o sea, murió el padre, ¿no? Han estado seguros con el padre, digamos, pero ahora se pegan a la madre, ¿no? Entonces, está seguro, digamos, con la madre, ¿no? Pero ahora también se siente inseguro. Los chicos cuando crecen, y he visto, ¿no? Ya quieren tomar su madurez, ¿no? Aprendiendo cosas, digamos que yo he visto más que todo lo que se relata de un lugar, pero lo que he visto ahí, que no implementan muchas palabras de Dios, ¿no? O sea, más que todo buscan enseñanzas, digamos, que la madre pone en límites, digamos, a lo que le ofrece el mundo, digamos, ¿no? A trabajar duramente, pero no buscar a Dios, digamos, ¿no? A pesar de todo eso, que el apego, ¿no? El apego del seguro, digamos, de la imagen positiva, digamos, como la niña, cómo grita, o sea, cómo llama la atención, ¿no? Y cómo la madre da ese esfuerzo de calmarla, ¿no? De entenderla, ¿no? Entonces hay una parte, pastor, que desarrolla unas imágenes, ¿no? De sí mismo, como cómo se comporta de tal manera, ¿no? Su manera de las personas, los niños, más que todo el crecimiento, ¿no? Y que los niños, digamos, también normalmente se expresan una amplia variedad de emociones, digamos, ¿no? Para que se puedan preparar, digamos, o ir al grado, digamos, de furia o de molestación que ellos tienen, ¿no? Pero sin embargo, ellos deben, digamos, ellos consultan, ¿no? A los padres, o buscan quizás también a otros, como uno pueda, digamos, buscar consejo, ¿no? Ya que el papá no está, ¿a quién ir, digamos? En caso de, como la iglesia, ¿no? La iglesia, ¿en qué manera? Yo también, pastor, como diácono, visitaba a los hermanos y he encontrado hermanos, digamos, que iban a la iglesia, pero justamente tú vas a la iglesia, pero encuentras, pero saludos, ¿no? Pero realmente no encuentras la realidad. A veces, cómo los padres, cómo son la iglesia, o los hermanos, cómo son, y cómo son sus hogares, cómo se comportan con sus hijos, cómo están en la trayectoria, ¿no? Hasta el cristianismo puede, digamos, ¿cómo se le puede llamar? Ocultarse, digamos, a través de sí, pero en realidad no es así, ¿no? Pierden su imagen, digamos, ¿no? Pero en realidad, pastor, a veces vivimos, hasta la misma iglesia vivimos ese término, ¿no? Si vemos esta imagen, cómo ha vivido esta persona, esta mujer con sus hijos, cómo será también los cristianos, digamos, ¿no? Cómo debemos enfocar y enseñar para que ellos realmente sientan el amor de Dios, ¿no? Y padre o madre, sola o no sola, enseñarles, digamos, en la congregación nosotros mismos cuáles son, digamos, el amor de, más que todo el amor de Dios, ¿no? Y cómo Dios fluye en nuestro hogar, en nuestra vivienda. Ya. Ahora, tomando lo que César dice, ¿no? Hay que considerar que cuando una persona llega a la iglesia, sea la edad que tenga, adolescencia, joven o adulto, está llegando a un núcleo familiar, espiritualmente hablando, ¿no? Porque la iglesia es la familia de Dios. Entonces, lo que esa persona debe encontrar en la iglesia es justamente ese vínculo que se menciona ahí, ¿no? Ese vínculo que le brinda seguridad, le brinda protección, le brinda cuidado, y que él está seguro de regresar ahí y siempre lo va a encontrar. Esa es la idea de la teoría de apego, ¿no? Los niños que están formados en un ambiente así pueden salir al mundo, pero saben que van a regresar a su casa porque ahí hay seguridad, ahí hay cuidado, protección, etc., ¿no? Entonces,
Si esa imagen usted la lleva a la congregación, a la iglesia, debe ser eso, ¿no? El nuevo creyente debe establecer un vínculo con la congregación de tal manera que tenga seguridad, confianza, que sea cuidado, protegido, amado, servido, ¿no? Y que sea siempre su referente para regresar, ¿no? Para continuar. Fíjense la idea, ¿no? Fíjense la idea, ¿no? Importante plasmar eso, ¿no? En nuestras congregaciones, ¿no? En nuestro círculo de enseñanza, ¿no? Usted como maestro, ¿no? Como maestra, como educador, como líder, lo que fuere, tiene que mostrar eso, ¿no? Y sobre todo, en nuestro campo de acción, ¿no? La iglesia trata siempre de vincular al creyente con Dios, ¿no? Ese es el primer vínculo que tiene que tener, ¿no? El vínculo con Dios, ¿no? Que ahí se tiene que sentir seguro, ¿no? Para formar nuevos creyentes, entonces el vínculo tiene que ser muy fuerte, seguro, exacto, ¿no? Preciso, es Dios, ¿no? Porque a veces si formamos vínculo entre personas, podemos fallar, ¿no? De repente podemos fallar y hay muchas personas que se desilusionan, ¿no? Porque el vínculo lo ha formado con otra persona, ¿no? Y se ha visto mucho de esos casos, ¿no? Cuando hay personas que forman vínculos con otras personas dentro de la congregación y por ahí hay un malentendido, un disgusto, ¿no? Algo, ya entonces se rompe la relación con la iglesia y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hicieron mal el vínculo, pues, ¿no? Debían haber hecho con Dios, ¿no? El vínculo perfecto es eso, ¿no? Bien, ahí está la teoría del apego. Ahora, se dieron cuenta que se hizo una prueba, ¿no? Una prueba de laboratorio, por llamarlo así, donde se pusieron a 2 niños, ¿no? Para ver cuál de ellos tenía su reacción, ¿no? Si era una reacción que tenía seguridad o era ambivalente, ¿no? Interesante, ¿eh? Porque usted puede hacer eso también, esas pruebas, dentro de la congregación, ¿no? Y ver, ¿no? Si es que ese niño, esa niña está siendo formada en un escenario adecuado, en un cuadro de hogar adecuado, ¿no? Para él o para ella, ¿no? Cómo reaccionaron, ¿no? Cuando la mamá deja al niño, luego regresa, cómo reaccionan los niños. Ahí uno se puede dar cuenta un poco cómo está la situación, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más en esta teoría del apego? ¿Alguien más? A ver. Pastor, Sí, hermana. yo he entendido este tema del apego en la formación y el crecimiento de nuestros hijos propios, ¿no? La importancia y la diferencia que se hace, ¿no? En el desarrollo, en lo intelectual y todo aquello, ¿no? De repente también en su, ¿cómo te puedo decir? En el crecimiento de su adolescencia y su madurez también, y en el desarrollo intelectual también de la universidad. Entonces, yo he visto en ellos, ¿no? La diferencia que existe incluso entre sus amiguitos y amiguitas que de repente no tienen el apego de los papás. La importancia, pastor, digo, de una mamá y del papá, del abrazo de ese padre, del abrazo de esa madre, desde su formación de su niñez, es demasiado importante, pastor, como lo dice la teoría, ¿no? Porque desarrolla muchas defensas, desarrolla mucho cariño, desarrolla mucho desarrollo intelectual y todo lo concerniente a su crecimiento, pastor. Eso yo he visto en la diferencia con los hijos y con lo de mi mamá también, ¿no? Yo veía cuando un papá no abraza, es decir, a su hijo, ese hijo pues crece en resentimiento y de repente también con las carencias en lo cual de lo que es de la salud, ¿no? Ajá. Entonces, es lo mismo que pasaría en la iglesia, ¿no? Cuando de repente un cristiano se acerca a la iglesia solamente buscando, como usted dice, que alguien lo llame la atención o de repente querer aparentar y no llega de repente a los pies de Cristo o mirando a Cristo, entonces, o no se abraza de Jesucristo, entonces va a ser un cristiano débil, ¿no? Es lo que he entendido, pastor. Ya, muy bien, gracias, hermana. Bien, entonces la teoría del apego va en esa dirección, ¿no?
cuán importante es el acompañamiento en la infancia. Bueno, a propósito de esto, dentro de la educación hebrea, que hemos visto, recuerdan en las primeras clases, la educación hebrea, hay una práctica que ellos suelen hacer, ¿no?, los judíos, hasta hoy, ¿no?, hasta hoy, que tiene que ver justamente con eso del apego, tiene que ver con ese vínculo afectivo que se van desarrollando dentro del hogar, ¿no? Y cómo el primer protagonista de esto, ¿no?, de llevar a cabo esto, es el papá, ¿no?, el padre. Donde hacen toda una reunión familiar, ¿no?, donde convoca a su familia, el padre convoca a la familia para darle seguridad e identidad. Primero, fíjese cómo es esta tradición judía, ¿no? Muy bonita, muy buena, útil, y es un referente también para nosotros. Yo en la medida de lo posible he tratado de repetirla en mi casa, ¿no?, porque hay buenos resultados, ¿no? Hay buenos resultados de eso. Bueno, en la comunidad judía, en el mundo judío, hay muchos buenos resultados de esta práctica, ¿no?, en hogares, en familias, de personas, ¿no? El padre toma un momento con su familia, primero para darle seguridad y hacer un vínculo de la familia con Dios, ¿no? Y el padre les hace recordar que ellos son nación santa, escogida, o sea, trata de vincular a la familia con Dios, ¿no?, que es un pueblo de Dios, pueblos escogidos, que ellos son hijos de Dios, ¿no?, que son herederos de las promesas de Abraham. O sea, les va dando seguridad de que Dios está con ellos. Primer vínculo. Establece vínculo Dios con ellos, con su familia, ¿no? Luego él establece ya un vínculo de padre a hijos, ¿no?, donde los bendice. La práctica de la bendición, ¿no?, donde el padre procede a darles palabras de bendición. También estamos encontrando eso en el Antiguo Testamento, ¿no?, educación hebrea. El patriarca era el que bendecía a su familia, ¿no? Recuerda a Noé, recuerda a Isaac, recuerda a Moisés también, ¿no?, que da palabras de bendición. Y en estas palabras de bendición que el padre da a sus generaciones, a sus hijos, ¿no?, les va determinando quiénes van a ser ellos, ¿no? O sea, les vamos determinando futuro para sus hijos. Porque usted sabe quién es el primer orientador vocacional de los hijos. Los padres, pues, ¿no? Cuando un joven, yo escucho, no sabe lo que quiere estudiar, no sabe lo que quiere hacer, yo me pregunto, ¿y el padre no sabe? El padre no sabe, después de que ha estado 18 años viviendo con ese joven, niño, adolescente, no sabe su capacidad que tiene, no sabe la inclinación, la formación, para qué podría ser útil. No sabe el padre que necesita que un extraño venga con mecanismos técnicos para que le pueda ayudar a descubrir qué es lo que va a hacer. Entonces, lo que hace el padre judío es justamente ir dándole identidad conforme el hijo va creciendo, va desarrollando, ¿no?, y va determinando qué es lo que él va a hacer, conforme lo que ve, pues, ¿no? Él es su padre, conoce su habilidad, con qué dones naturales ha nacido, ¿no?, si es diestro para una cosa, si es diestro para otra, ¿no? Y él va determinando qué es lo que va a hacer. Y en cada reunión que él hace, periódicamente, porque tiene reuniones periódicas constantes, él le vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Si ha visto que el hijo tiene cualidades, habilidades para ser un investigador, entonces inmediatamente le empieza a determinar eso, ¿no? Tú vas a ser un gran investigador. Y no cualquier investigador, vas a ser el mejor investigador, ¿no? Etcétera, etcétera. Le empieza a determinar futuro, rumbo. Y ese niño pues escucha de su padre eso durante años, 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 años. Y cuando ya llegue su tiempo de poder empezar a desarrollar una profesión, ¿qué cree que va a hacer ese niño? Investigador, pues, va a ser investigador, y no va a ser un investigador como uno más de Cualquiera.
uno más de los que hay, sino va a ser el mejor investigador. Y ahí viene lo que se conoce como el fenómeno judío, ¿no? ¿Quiénes son los que han sacado los mayores premios Nobel a nivel mundial? Judíos. Los judíos. ¿Quiénes son los millonarios más prósperos en el mundo? Judíos. Los judíos. Entonces, ¿por qué la comunidad judía está alcanzando esos lugares? Porque hay algo atrás que se fue formando en la infancia. Teoría del apego. Se fue formando en la infancia, incluyendo algunas cosas más, ¿no? Determinando futuro, determinando guía, ¿no? Dirección, identidad, seguridad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién soy yo? ¿No? Porque se ha dado cuenta que por la falta del apego se pierde un poco de identidad. Se hace una pregunta, ¿y quién soy yo? ¿No? No hay seguridad de quiénes son. En cambio, en esta forma de llevar a cabo esta herencia judía en la transmisión de bendición, va formando esas generaciones, pues, seguras con Dios y seguras con ellos mismos, ¿no? Entonces, fíjense que esa tarea es importante desde la infancia. Salomón tenía toda la razón, ¿no? Instruye al niño. Instruye, o sea, determina lo que él va a hacer en el futuro, ¿no? Determínalo, ¿no? Entonces, cuando hay esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué será mi hijo? ¿Qué será mi hija? ¿Qué pasará con él? Es que es un padre o una madre que no ha formado, ¿no? Entonces, como nosotros como educadores, ¿no? Nos corresponde esa labor ahora que las personas, los jóvenes, los niños, las señoritas, llegan, ¿no? Llegan sin esa seguridad, llegan sin esa confianza, ¿no? Sin un rumbo, ¿no? Entonces nos toca a nosotros ahora dar dirección, ¿no? Dar dirección, seguridad y determinar su futuro, ¿no? Pastor. Sí, adelante. Pastor, lo que usted dice es cierto, ¿no? También, pero actualmente los padres, o sea, muchos padres, ¿no? Determinan qué es lo que quieren estudiar sus hijos, por ejemplo. ¿Cuál sería su apreciación sobre eso? No sé si me dejo entender. Bueno, ahora, por ejemplo, hay que tener cuidado con ese tema de que el padre pueda indicar al hijo qué debe ser, ¿no? Porque un padre puede hacerlo si es que realmente conoce la habilidad y la vocación de su hijo. Si no la conoce, puede, en vez de ayudar, puede crear problemas, conflictos, ¿no? Por ejemplo, si yo no conozco, no he pasado tiempo con mi hijo, no lo he visto, no he interactuado con él, no sé, pues, cuál es su capacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo decirle, hijo, mira, tú estudia esto, ¿no? Yo lo voy a hacer quizás desde un ámbito académico, buscando de repente su mejor posibilidad económica, cómo puede crecer como profesionalmente, pero de repente no es su campo, no es su vocación. Y en vez de ayudarle, le voy a causar frustraciones porque no lo va a lograr. Entonces, eso también hay que considerar, ¿no? Pues yo digo que el padre tiene que ser el primer orientador vocacional, pero desde pequeño. Porque las habilidades del niño se van mostrando desde pequeño, cuando ellos empiezan a interactuar, lo que hemos visto jugando. Ahí empiezas a ver las habilidades propias de tus hijos. Cuando estás con ellos, pasando tiempo, ¿no? Estás interactuando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, usted conoce, ¿no? Bueno, los que me conocen, tengo 3 hijos. Ya son jóvenes, ¿no? Están en formación universitaria. Y llegó el tiempo en que ellos tenían que ya terminar el colegio y estudiar una profesión, ¿no? Entonces ahora, ¿qué van a estudiar, ¿no? ¿Qué van a estudiar? Bueno, Dios me ha permitido tener tiempo con ellos, pasar tiempo con ellos, ¿no? Interactuar con ellos. Yo he visto la habilidad propia que hay en cada uno de ellos. Y Dios se las ha dado, porque yo creo que las habilidades naturales también vienen de Dios, ¿no? Y que las personas la potencian aquí, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, tenía ¿cómo se llama? La habilidad de conocer, descubrir. Le gustaba investigar las cosas, ¿no?
Por ejemplo, él no se quedaba satisfecho cuando, por ejemplo, papá me decía, ¿y de dónde viene el vidrio? ¿Cómo se hace el vidrio? Me decía, ¿no? Bueno, yo le daba alguna información que tenía, pero él no se quedaba contento, ¿no? Quería saber más. Investigaba más, indagaba más, buscaba más información. Quería ver cómo era una mosca, pues, ¿no? Quería ver, por ejemplo, una mosca. ¿Cómo es una mosca? Porque no se ve bien, ¿no? Entonces, tuvimos que comprar un microscopio para que vea la mosca cómo era, ¿no? Sus alitas, si tenía ojos, tenía boca. O sea, era curioso de investigar las cosas, ¿no? ¿Qué se está mostrando en él? Ese don de investigador, ¿no? De científico. Mis otros dos hijos no, a pesar que estaban ahí, pero tenían otras habilidades, ¿no? Entonces ahora, él que estudia, mi hijo mayor que estudia, biología humana. Y su desafío, su meta es hacer en el campo científico, descubrir cura para algunas enfermedades, ¿no? Que no tienen cura. Esa es su meta, por ahí está yendo, ¿no? Pero yo desde joven siempre le animaba, pues hijo, tú tienes ese don que Dios te ha dado, tienes una inteligencia bastante que Dios te ha regalado, ¿no? Úsala bien, vas a ser de bendición para las personas. Y ahora él está encaminado para ahí, ¿no? El otro tenía habilidad para otra cosa, ¿no? El otro era un diseñador desde niño, ¿no? Él desde niño le gustaba formar las cositas, darle forma, hacía sus maquetitas, hizo su casita para su hámster, todo, pero bien creativo, ¿no? ¿Hacia dónde se estaba perfilando? A ser un gran arquitecto. ¿Y ahora qué estudia? Arquitectura. ¿Se da cuenta? Son cosas que se van dando en el camino, ¿no? Se van dando en el camino y que Dios gracias, a Dios gracias, me pude aprender cuando estaba todavía joven, mis hijos pequeños, pude aprender todas esas cosas, ¿no? Y ayudar y contribuir en desatar futuro para ellos, ¿no? Muy bien, hermanos. Entonces la teoría del apego es muy importante, hermanos, enseñar, ¿no? Dentro de la educación cristiana, esto debemos insistir bastante, hermano. Bastante, que la familia tenga esta base sólida, ¿no? Como dijo César, la iglesia contribuye, ¿no? Pero no estamos las 24 horas, pues, con las personas, ¿no? Pero en casa sí están, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a... Hay otro trabajo, está tomando nota, ¿no? La teoría de los juegos, los tipos de juego, la teoría del apego son cosas importantes. Ahora hay una teoría, ¿no? Que la propuso un doctor en psicología, David Ausubel se llama, David Ausubel, también americano, que muestra cómo se va dando el desarrollo del aprendizaje significativo, ¿no? Cómo entender, cómo comprender cómo las personas van desarrollando su aprendizaje. En pocas palabras, cómo vamos aprendiendo, ¿no? Importante, hermanos, porque desde niño estamos en una cadena, en un ciclo de aprendizaje continuo. Y esta teoría del aprendizaje significativo va a mostrar cómo se va dando en la vida de las personas el aprendizaje, ¿no? Y esto es útil para entender también y comprender cómo debemos enseñar. Cómo debemos enseñar. Cuando entendemos cómo las personas aprenden, entonces yo ya sé ahora de qué maneras les voy a enseñar. Porque si no sé cómo ellos van a aprender o cómo aprenden, ¿no? ¿De qué manera les puedo enseñar? De repente estoy tratando de enseñarles algo y no entienden, no captan, no comprenden, ¿no? Es porque no conozco cómo ellos deben aprender, ¿no? Entonces, este científico, psicólogo, propone esto, ¿no? Es una teoría del aprendizaje significativo. Entonces, vamos a observarlo, ¿ya? Es un video. A ver, ¿dónde está? Acá está. A ver, ya lo vi.
Ya, este video vamos a ir viéndolo por partes, ¿ya? Vamos a ir parando por partes para ir comentando, ¿no? Dura 15 minutos más o menos el video, pero hay momentos donde vamos a ir parando para ir comentando, ¿no? Porque abarca varios puntos, varios temas abarca, ¿ya? Entonces en cada uno de estos vamos a hacer una pausa, ¿no? Para ir comentando, ¿no? Sobre lo que se está mencionando ahí, ¿no? Entonces vamos a ver, esta es la teoría del aprendizaje significativo del doctor David Ausubel, ¿no? Es conocida esta teoría, ¿eh? Vamos a... Ausubel. Ausubel, sí. Vamos a ponerlo. A ver, tome nota. Nota. Ahí va. Nada pasa. Hola, bienvenido a un nuevo video de The Visual Brain. En esta ocasión estaremos hablando de uno de los psicólogos más influyentes en el campo de la psicología educativa, y se trata de David Paul Ausubel. Ausubel fue un psicólogo estadounidense nacido en Nueva York el 25 de octubre de 1918 y falleció también en Nueva York el 9 de julio de 2008 a la edad de 90 años. Su contribución más significativa fue en los campos de la psicología de la educación, la psicología cognitiva, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, investigando sobre cómo se organiza nuestro aprendizaje y los avances significativos en él. Teoría del aprendizaje significativo. Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad. Esto quiere decir que para poder aprender, creamos una especie de red de conceptos en la que añadimos nueva información y la relacionamos con lo que ya sabemos. Esto es lo que conocemos como aprendizaje significativo. Pero antes de profundizar en él, veamos otras consideraciones importantes en la teoría de Ausubel. Por empezar, definamos qué significa aprender. Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en algún momento. Un punto importante a tener en cuenta era que Ausubel consideraba que ciertos tipos de aprendizajes eran mejores o preferibles a otros. Por ejemplo, Ausubel consideraba que el aprendizaje por recepción era más efectivo que el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje memorístico. El aprendizaje por recepción es aquel que se produce cuando el docente presenta al alumno los contenidos ya organizados y digeridos. Ya, tome nota de esta parte, ¿no? Aprendizaje por recepción, donde la persona está recibiendo conceptos, información ya ordenada, clasificada, ¿no? Digerida, y está solamente tomándola, ¿no? Este es el primer tipo de forma de aprendizaje, ¿no? Por recepción, ¿no? No sé si captó eso. O sea, estamos dándole ya todo preparadito, todo armadito, todo formadito, ordenadito para que la persona simplemente lo reciba. Por recepción. Ese tipo de aprendizaje. Fíjese bien, ¿no? Ahora mire el segundo. Este tipo de aprendizaje puede ser significativo. Un ejemplo de este aprendizaje puede ser este mismo video y otros similares donde los conceptos son presentados de una manera simplificada y no tal cual como aparecen en las teorías de los diferentes autores. Por lo contrario, el aprendizaje por descubrimiento... A ver, yo les estoy enseñando ahora, ¿no? En las clases que les estaba enseñando, durante ya, esta es la 7ª clase, la mayor parte de la enseñanza se les ha dado por recepción. Usted no ha trabajado nada, simplemente ha sido un receptor de todo lo que yo he ordenado, he clasificado, he bosquejado y se las he transmitido, ¿no? Usted simplemente ha sido receptor de todo. Ha oído, ha retenido, ha guardado, ¿no? Copiado, ha sido receptor. O sea, mi enseñanza ha sido de esa manera, ¿no? Ahora, la otra enseñanza, que es la que va a ser usada para su trabajo final, es esta de acá.
implica que el alumno se encargue de digerir el material por su cuenta. Este tipo de aprendizaje también puede ser significativo. El aprendizaje por descubrimiento es el más común en las universidades y profesorados, en los que los profesores entregan fotocopias largas a los estudiantes para que ellos las lean y seleccionen lo más importante, lo cual, según tu capacidad de síntesis, puede resultar en unos pocos renglones o en el 90% de la hoja. Finalmente, el aprendizaje memorístico. Ahora, el otro, por descubrimiento, aprendizaje por descubrimiento, donde tú le das al estudiante las pautas nomás para que él empiece por su propia cuenta a descubrirlo, a través de la investigación, de la lectura, ordenar las ideas, clasificarlas, bosquejarlas, contenidos, conceptos, ¿no? Trabajo. Entonces, parte de su trabajo final es eso, ¿no? Usted tiene que hacer una investigación, un estudio y presentar un resultado, ¿no? Eso es más o menos lo que se llama investigación, ¿no? Entonces, esa es la segunda forma de aprendizaje. La tercera es lo que viene a continuación, ¿no? Memorístico, es aprendizaje memorístico. Implica, como su nombre lo dice, la memorización de la información tal cual es presentada sin necesidad de realizar modificaciones ni relacionarlo con otra información. Este tipo de aprendizaje no puede ser significativo. Usamos este tipo de aprendizaje cuando necesitamos aprendernos información que no puede ser modificada, como números de teléfonos o fechas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en esta escena de la serie Hannah Montana, en la que la protagonista debe realizar un examen, pero le es imposible completarlo ya que estudió los contenidos de memoria utilizando una rutina de baile que debe repetir para poder recordar los contenidos. Pero trampa no es en las respuestas. Y puedo probarlo si me muevo. Te sugiero que te muevas a la oficina del director. Todos tienen que saber los huesos cómo están. Y yo tengo el truco del mejor llaven para que tengan A. Stuart, creí decirte... Hágale caso. ¿Podría? Mis partes muchas vi. Y todo inicia aquí. Falanges tengo 10. Y metatarsos 10. Los tarsos varios hay en mis zapatos. Ya, esa es la forma como esta chica está aprendiendo de memoria los huesos del cuerpo, ¿no? Y que se hace ayuda de una coreografía, movimientos, cánticos, ¿no? Que es otra forma de aprendizaje memorístico, ¿no? Ayudado con algún tipo de movimiento, ¿no? Ya, ese no es significativo. El aprendizaje de memorístico no es significativo. O sea, no es... quiere decir que no es de utilidad para formar un conocimiento, ¿no? ¿Es válido? Sí es válido ese aprendizaje memorístico. ¿Para qué no es útil? Como ya dijo, para aprender cosas absolutas que no se modifican, ¿no? No se revisan. Por ejemplo, su fecha de nacimiento. Por ejemplo, si yo le pregunto a la hermana Aide, ¿cuándo es su fecha de nacimiento? Lógicamente ella lo va a saber. ¿Cómo lo aprendió hermana su fecha de nacimiento? De memoria, ¿no? Si yo le pregunto al hermano José Luis su número de DNI, ¿cómo lo aprendió él? De memoria, ¿no? ¿Es significativo? No, no es significativo. Simplemente un dato que se mantiene ahí guardado, ¿no? No suma para la adquisición del conocimiento, ¿no? De la parte intelectual. No contribuye, ¿no? Los otros dos sí, ¿no? Los otros tienen que ver con el aprendizaje significativo, ¿no? Es la suma de conocimientos, de aprendizaje, ¿no? De conocer algo. Hay que diferenciar, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? ¿De qué manera yo enseño en la iglesia, ¿no? Estoy enseñando de manera memorística, estoy por descubrimiento o por recepción, ¿no? ¿Cuál es significativa y cuál no, ¿no? Bien, avanzamos, ¿no? Es importante aclarar que Ausubel aclara que esta teoría se aplica solo a la recepción de aprendizaje en el entorno escolar. No dijo, sin embargo, que el aprendizaje por descubrimiento no funciona, sino más bien que no es del todo eficaz.
Ahora profundicemos un poco más en el concepto de aprendizaje significativo. La teoría de Ausubel se centra, como ya hemos dicho, en el aprendizaje significativo. De acuerdo con su teoría, para poder aprender significativamente, las personas deben relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos relevantes que ya conocen. El nuevo conocimiento debe interactuar con los conocimientos que la persona ya posea. En comparación con el aprendizaje de memoria, este último puede incorporar nueva información en la estructura de conocimiento preexistente, pero la nueva información no interactúa con los conocimientos previos. Gracias a las relaciones y vínculos que se producen entre los nuevos conocimientos y los viejos durante el aprendizaje significativo, los conocimientos incorporados de esta manera son transferidos a la memoria a largo plazo. El elemento más importante en el aprendizaje significativo es entonces cómo la nueva información se integra en la estructura de conocimientos a lo largo del tiempo. De acuerdo con ello, Ausubel considera que el conocimiento está organizado jerárquicamente, que cada nueva información que incorporamos solo se vuelve significativa si puede relacionarse de alguna forma a lo que ya se conoce. Para que se produzca el aprendizaje significativo, se deben dar ciertas condiciones, que tienen que ver con los siguientes 3 aspectos. Ya. Hasta ahí vamos a pasar, ¿eh? Entonces ya vamos a después ver los 3 aspectos del desarrollo del aprendizaje significativo. Vamos a tomar una pausa, ya 10 para las 9. Vamos a tomar una pausa de 10-15 minutos y luego regresamos para seguir viendo acerca del desarrollo del aprendizaje significativo. Descansamos un momento como para relajar un poco la mente también. Después nos pasa el video, pastor. Sí, de ahí les voy a pasar todos los videos los voy a pasar. Muy interesante. Entonces tomamos algo calientito para descansar un poco y despejar un poco la mente. Regresamos en 15 minutos más o menos.